apasionante del derecho, que más que una ciencia cierta, exacta, más bien es más parecido a un arte de construcción intelectual. Listo. Magistrado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Magistrado, yo ya te conozco, sé un poquito de tu trayectoria, pero no sé si para iniciar el video nos quieras platicar un poquito de tu nombre completo, qué estás haciendo ahora y a qué puesto aspiras. Claro que sí, soy Alejandro Sánchez Moctezuma, soy candidato a magistrado de circuito en materia administrativa y civil aquí en Querétaro y actualmente soy magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa también aquí en Querétaro. ¿Dónde naciste, magistrado? Soy de Coahuila, de Saltillo, Coahuila. Fíjate que hemos tenido muchos invitados que son del norte. Fíjate, lo que pasa es que nos gusta recorrer todo el país, yo creo. Al parecer, Sí. sí. Hemos tenido algunas pláticas con gente de Ciudad de México y también son Saltillo, Chihuahua, mucha gente del norte. Pero bueno, magistrado, ¿dónde estudiaste? Yo estudié la carrera en Monterrey, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Ya hace algunos añitos, me egresé en el 2002, diciembre del 2002. En sí. el TEC de Monterrey. Sí. Normalmente somos autónomos casi todos, ¿no? Pues fíjate que normalmente los egresados del TEC de Monterrey no entran mucho al servicio público, pero yo soy un aficionado, un apasionado de la impartición de justicia y del servicio público desde antes de terminar la carrera inclusive. Ok, ¿cómo es la vida dentro del TEC de Monterrey? No, pues yo creo que es igual que en cualquier universidad. Yo soy maestro actualmente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro y realmente la diferencia, pues la gente quiere crecer, quiere aprender, quiere estudiar, gente con muchas ganas de hacer algo en la vida. Yo creo que en esa esencia todos somos iguales. ¿Qué materias das ahí en la facu? Ahorita actualmente es argumentación jurídica. Ok, ¿autores de argumentación? Pues mira, está Lexis Slucky, también, ¿qué te puedo decir? A mí me gusta mucho la teoría no me recuerdo el nombre, la verdad es que... Vas más allá de Manuel Atienza. Bueno, mira, lo que pasa es que yo soy un apasionado de la argumentación jurídica, pero me gusta mucho el tema de la cuestión práctica. He tenido algunas discusiones, inclusive con algunos compañeros del Poder Judicial de la Federación, en cuanto a la doctrina, los autores, y yo soy un apasionado de ver cómo un abogado recién egresado de la carrera que tiene una formación teórica empieza a conformarse como un abogado en cuestiones prácticas y empieza poco a poco a construir. Porque sí me he encontrado a veces que a veces tiene uno como abogado muchas ideas en la cabeza, muchas teorías, pero a la hora de escribir, de redactar, cuesta mucho trabajo. Claro, sobre todo en el puesto en el que estás, la argumentación es fundamental, ¿no? Es fundamental y mira, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación se están creando muchas doctrinas, muchas ideas, muchas teorías que hacen mucho énfasis en cuestiones teóricas y a veces yo siento que al momento de aterrizarlo para redactar o para escribir, a la gente le cuesta trabajo. Sí, claro, sí, es mucho. Sobre todo, digo, tú estás a lo mejor ahorita en un sistema que lleva su sistema mucho más escrito, ¿no? Pero sabrás que en el tema de la oralidad es predominante la argumentación. Por supuesto, pero yo creo que en los dos sistemas es elemental. La idea de poder transmitir con claridad lo que está en tu cabeza, porque muchas veces como abogados, a veces al momento de diseñar alguna estrategia, alguna idea, tenemos clara la ley, tenemos clara la jurisprudencia, tenemos claro el caso concreto, pero al momento de aterrizarlo, de construir un argumento jurídico, yo creo que sea oral o sea escrito, es evidentemente igual de complicado. Ok, ¿estudiaste en Monterrey? ¿Y cómo llegaste a Querétaro? Bueno, lo que pasa es que pues, el trabajo de la función jurisdiccional siempre te trae viajando por todo el país. Los impartidores de justicia normalmente somos nómadas, no echamos muchas raíces a veces, pero yo, por ejemplo, estuve primero como magistrado en la ciudad de Cuernavaca, en Morelos, después estuve en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, y actualmente ya en Querétaro. La verdad es que estoy muy contento, pero como magistrado. Y como secretario también estuve en Coahuila y estuve en el Poder Judicial de la Federación en Puebla, en un tribunal colegiado de circuito. Oye, a ver, barajéme un poquito más despacito esto, ¿no? ¿Estudiaste, luego entraste al Poder Judicial? ¿Tuviste algún otro puesto? No, fíjate que yo soy un caso muy raro porque he andado en la administración pública, he estado en el Poder Judicial de la Federación, he estado en despachos. El primer trabajo que tuve lo tuve en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral, en la Sala Regional en Monterrey, antes de terminar la carrera en el proceso electoral del año 2000. Y después, cuando concluyó el proceso, porque en ese entonces el periodo electoral y las salas del tribunal duraban nada más un año. Y cuando concluyó el proceso, cerraban, entraban en receso. Entonces, cuando concluyó ese proceso, entré a trabajar a un despacho, una firma de abogados, y después me fui a la administración pública, estuve en Pemex, estuve inclusive también en el Banco de México, en el jurídico de Banco de México. Y después volví a algún otro despacho, litigué por algunos años, y luego ya empecé mi carrera en el Poder Judicial de la Federación, en un colegiado, en un tribunal colegiado de circuito auxiliar. Estuve también en la Corte, en la ponencia del ministro Aguirre Anguiano,
y después ya en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como secretario y ahora como magistrado. Ok, ¿no extrañas el litigio? Pues fíjate que son formas muy diferentes de ser. Yo creo que el abogado litigante sí tiene ciertas características y el impartidor de justicia tiene otras. ¿Qué diferencias encuentras entre uno y otro? Pues yo creo que la fundamental es que en el litigio te tiene que gustar la calle, te tiene que gustar salir, buscar clientes, ir a tribunales, discutir. Y en la función jurisdiccional, pues prácticamente la función es estar encerrado en la oficina, escondido detrás de expedientes. Y en esa parte, pues sí tienes que tener una dinámica distinta. Inclusive yo creo que el estudio y la dedicación es la misma, pero tiene un enfoque completamente distinto. Ok, ahora, digamos que en años, ¿cuánto tiempo tienes de experiencia en el Poder Judicial? Yo no estoy en el Poder Judicial de la Federación actualmente. Soy magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es un tribunal con cierta autonomía constitucional, fuera de la estructura de los tres poderes del Estado. Somos más parecidos al INE o al Banco de México en ese sentido. Y ahí ya tengo 10 años como magistrado, casi 3 como secretario. Y dentro del Poder Judicial de la Federación estuve como secretario un poquito más de un año. En la Corte también casi año y medio, 2 años. Y esa es mi trayectoria. ¿Cómo se vive la Corte? Digo, sabrás que todos los abogados litigantes vemos a la Corte como algo, no sé, algo muy, ¿cómo decirte? Como difícil de llegar, de difícil acceso, que vemos a la gente ahí que son como juristas súper dotados. ¿Cómo se vive ahí dentro de la Corte? Fíjate que la Corte yo creo que fue el trabajo que más he disfrutado en mi vida. Tuve la fortuna de entrar a trabajar en la ponencia del ministro Aguirre Anguiano, que yo creo que era uno de los ministros muy estudiosos de aquellos tiempos. Y la realidad es que me dejaban mucho, redactaban, me dejaban mucho construir y aprendí muchísimo. Me sentía muy libre, muy intelectualmente y muy libre en el tema de la argumentación jurídica. Y la realidad es que sí, efectivamente, es un lugar apasionante, es un lugar divertido para los juristas, sobre todo porque tomas, bueno, yo no era ministro, evidentemente, pero cuando redactas, estás redactando como si fueras la Corte. Y en ese sentido la disfrutas mucho y pues finalmente pues es el máximo tribunal del país, estás redactando como el máximo tribunal del país que toma las últimas decisiones y que no hay nada encima de ella. Y eso te da mucha libertad para construir al momento de redactar. ¿Cuál fue el aprendizaje que más te dejó la Corte? Pues yo creo que esa, ¿no? Y yo trato de transmitírselo mucho a mis alumnos en la Facultad de Derecho, la idea de que el ser abogado es aprender a construir argumentos. La idea de a veces es muy difícil entender la función de los abogados y creemos que, inclusive ahora con el tema de la inteligencia artificial, que creemos que es muy sencillo solamente entrar a una computadora, poner algunas ideas y que te redacten o que te estructuren alguna idea. Y creo que la función del abogado es más profunda y es más compleja. Sobre todo, soy un convencido de que la inteligencia artificial solamente generaría una opinión jurídica más, que no sería de la definitiva ni la única, porque en derecho no hay razones absolutas. Y en la Corte me dejó esa enseñanza, esa libertad de construir y de la importancia de que es para los abogados el saber argumentar. Me estás diciendo que en derecho no hay empates. Pues es que más bien no hay razones absolutas, creo yo. Fíjate que en la función jurisdiccional es muy interesante porque yo lo veo todos los días como en muchos asuntos a veces se toman decisiones por mayoría y a veces no es posible construir esas mayorías. Y yo no puedo decir que cuando mis compañeros magistrados no coinciden con mi punto de vista, yo no puedo coincidir que ellos están mal. No lo puedo opinar así. Y cuando coincidimos o no coincidimos, pues yo no creo que hayamos llegado a la verdad absoluta, porque no es matemática, no es física, no es química, es derecho. Y en derecho todo se puede construir, todo se puede debatir y se pueden llegar a verdades legales, finalmente. ¿Eso es democracia dentro de un tribunal? Pues no es democracia. Lo que pasa es que acuérdate que tenemos que resolver en derecho, las decisiones se tienen que tomar de alguna manera. En función y en aras de la seguridad jurídica, las decisiones se tienen que tomar. Y las decisiones se toman al construir mayorías dentro de un tribunal. Acuérdate, por ejemplo, en un tribunal colegiado de circuito son 3 magistrados. En el tribunal en el que yo trabajo también somos 3 magistrados. En la Corte, antes de la reforma, o actualmente son 11 magistrados, y como digo, las reformas van a ser 9. Siempre son números nones. No son para que no haya empates y Exacto. Finalmente se puedan tomar decisiones. Dice una jurisprudencia muy famosa, saber a qué atenerse, ¿no? La seguridad jurídica. Por supuesto, es que mira, yo creo que de lo más importante que existe en derecho es la seguridad jurídica. Y lamentablemente en nuestro país yo creo que no se le da la relevancia que tiene. El que haya una decisión firme y que esa decisión firme realmente impacte a todas las partes en el litigio, y cuando no sean partes, inclusive aún por alguna cuestión de cosa juzgada refleja, realmente se sepa qué es lo que se está decidiendo y que si esta situación ya no se pueda debatir o cuestionar
o de alguna manera llegar a otra verdad legal, porque si no, pues nunca vamos a acabar. Claro. Magistrado, quisiera abordar dos puntos ahora. Primero el tema de las sentencias, perdón, primero el tema de la inteligencia artificial y después el tema de las sentencias. Yo soy, gracias aquí a Alejandro, utilizo mucho ChatGPT, o sea, utilizo mucho la inteligencia artificial. Algunas revistas tipo Forbes, cosas así, dicen que van a sustituir muchas áreas jurídicas, no a los abogados como tal, como bien lo mencionaste, pero van a sustituir muchas áreas jurídicas. ¿Ves esto posible? Pues es que mira, tendríamos que, para hablar de este tema, tendríamos que dividirlo en varios apartados. Exacto. Mira, por ejemplo, nosotros en el trabajo jurisdiccional hay muchos temas que son repetitivos, muchos temas que ya están prácticamente superados, muchos temas en los que, en la construcción jurídica o la argumentación jurídica no es tan amplia o tan compleja, sino que más bien parecieran ser cosas repetitivas. Y en ese sentido, pues yo creo que si un sistema sí es capaz en el que precargas información, y ese sistema es capaz de alguna manera de razonar, de ubicar las cuestiones que son similares, ubicar las cuestiones que son distintas, yo sí creo que es posible generar un sistema que te resuelva esas cuestiones sin que un abogado tenga que dedicarle tiempo. Y en ese sentido, pues yo creo que nos va a servir a todos. Pero hay otros asuntos en los que se tiene que construir desde cero o en el que se tiene que argumentar de una manera más fuerte. Y en ese sentido, yo sí creo que ese chat, suponiendo que llegara a tener el alcance de raciocinio de un ser humano, suponiendo en ese extremo, yo sí creo que, volviendo al tema que platicábamos hace rato, no hay verdades totales en derecho, no hay verdades absolutas. Entonces, lo que se pudiera construir es una argumentación jurídica muy superior por parte de un sistema, pero que no dejaría de ser la opinión del sistema. Y esa opinión del sistema la pudieras debatir, la pudieras cuestionar, pudieras argumentar en su contra por parte de otros argumentos igual de sólidos. Y por eso te decía yo, en el tema de órganos colegiados de impartición de justicia, yo nunca puedo decir que la opinión de un compañero magistrado es una opinión incorrecta. Puedo decir que no estoy de acuerdo con él, puedo argumentar en contrario, puedo tratar de hacer ver los puntos en los que considero que hay alguna inconsistencia, alguna situación, pero no deja de ser mi opinión jurídica contra su opinión jurídica. Y en aras de la seguridad jurídica que platicábamos anteriormente, pues evidentemente se tiene que tomar una decisión. Tendrá que haber un tercer magistrado que coincida con uno o con el otro o que nos haga llegar a una circunstancia distinta, pero no sé si pudiéramos hablar, por ejemplo, si estuviéramos hablando de física o de química, pues evidentemente un sistema de inteligencia artificial sí puede decirte, sabes que la solución correcta es esta fórmula con estos números, te lo demuestro matemáticamente conforme al procedimiento que aplique y nadie lo puede cuestionar, salvo una persona que no sepa. Pero en derecho no estoy tan convencido. Sí, bueno, justo esa es la crítica. Por ejemplo, de repente yo suelo discutir, ¿no? Que el derecho a veces no lo consideran como una ciencia como tal, precisamente porque no tiene esta exactitud o no es una ciencia exacta. ¿Estás de acuerdo con ello? Pues fíjate que yo creo que eso es lo apasionante del derecho, que más que una ciencia exacta, más bien es más parecido a un arte de construcción, un arte de construcción intelectual y de construcción mental. Con base en muchas ideas, con base en muchos textos, con base en mucho estudio, con base en mucho análisis, jurisprudencias, teorías, mucha experiencia, terminamos construyendo una decisión nueva, que es una construcción. Por eso es apasionante la argumentación jurídica. Claro. ¿El derecho debe pensarse en futuro, magistrado? ¿En qué sentido? Sí, sabrás que en derecho no todo está dado, ¿no? O siempre, yo por ahí en algún lugar leía donde explicaban que cada que se crea una norma, siempre nace en situaciones que no prevé la norma. Entonces, por ahí va la pregunta, ¿no? ¿El derecho debe pensarse siempre en futuro o debemos de prever esa situación? Fíjate que en algún punto tuve esta discusión con algunos alumnos porque les decía, bueno, es que el derecho nace con la norma o el derecho es previo a la norma. Inclusive puede haber, tú decías, situaciones concretas que se empiezan a verificar por la norma, pero puede haber situaciones concretas que no están reguladas por una norma. Exacto. Y no por eso escapan del ámbito del derecho. Entonces es una discusión bastante teórica, bastante abstracta, pero yo creo que más bien hay que hacer caso al caso concreto y más siendo un magistrado, siendo una persona que me dedico todos los días a resolver controversias jurídicas en casos concretos, pues yo creo que esa es la visión que tengo de la aplicación del derecho. Evidentemente la ciencia jurídica y el derecho es mucho más grande que una norma. Totalmente, totalmente, y eso es lo que trato de transmitirle mucho a los abogados. Cuando dices que estudias derecho, la gente en la calle piensa que estudias leyes. ¿Te acuerdas de la expresión esa? No. Estudia leyes. ¿Por qué? Pues porque estudia la ley todo el de 5 años estudiando la ley. Y creo que no, que ser abogado está muy lejos de eso, es muchísimo más, es más grande, es más amplio, es más rico. Y el estudiar el derecho es tal vez sí es la aplicación de la ley en el caso concreto, pero es algo mucho más amplio. ¿Cómo definirías derecho? Derecho, bueno, pues evidentemente yo creo que es una herramienta que nos sirve para resolver los casos concretos y para aplicar justicia. Justo voy para esta pregunta, magistrado. Evidentemente llegan a ti asuntos
permíteme decirlo de esta forma, de gran cuantía, donde se discuten mucho dinero, porque de eso se trata la materia administrativa, ¿no? ¿Cuál es el método que utilizas para resolver este tipo de asuntos? ¿Tienes cómo estudias un expediente? ¿Cómo construyes una resolución? Fíjate que yo aprendí algo hace muchos años de un maestro que me decía que tú no puedes al momento de resolver un asunto fijarte en la cuantía. Tú no puedes fijarte si es un asunto de 500 millones de pesos o si es un asunto de 300 pesos, porque eso impacta en tu criterio jurídico. Y a lo mejor a un juzgador que se está fijando en ese aspecto le puede temblar la mano al momento de tomar una decisión si sabe que es un asunto de 500 millones de pesos. A lo mejor ya en la economía actual 500 millones de pesos es poco dinero, a lo mejor estamos hablando de millones de pesos. Y si te pones a pensar en eso, yo creo que te alejas mucho o dejas de lado el criterio jurídico que puedes tener y la argumentación jurídica que puedes crear para llegar a la solución, sino que debes de resolverlo en función de los elementos del expediente, las cuestiones objetivas, y resolverlo a tu parecer correcto, y sin estar pensando si es un asunto muy cuantioso o en las consecuencias que pueda tener la resolución en el aspecto económico. Claro, ¿y utilizas algún método para construir una sentencia? Digo, permíteme decirlo así, hay quienes nos dicen, leo el expediente de atrás para adelante, primero me fijo en las pruebas, lo leo en el orden que viene el expediente. ¿Cómo haces esto? Bueno, es que acuérdate que, bueno, como magistrado realmente la construcción de una sentencia la hacen los secretarios. Esa es la función principal de ellos. Evidentemente, en la mayoría de los casos, cuando tienen alguna cuestión novedosa o relevante, se discute previamente y empezamos a ver cuál es la línea. Y fíjate que ese punto que acabas de tocar, yo creo que es lo más apasionante en cuanto a la pregunta que me preguntabas de los autores de la argumentación jurídica y las teorías que puedan existir. Yo soy una persona en ese sentido más práctica, te decía un inicio, y lo que tratamos de hacer es ver cómo un asunto se puede abordar y se puede resolver de muchas maneras. La manera de entrarle a un problema jurídico es muy amplia. Puedes empezar con los antecedentes, puedes empezar con la ley, puedes empezar con la jurisprudencia, puedes empezar con casos previos, varía mucho. Ese es lo rico de la argumentación jurídica, la puedes transformar, la puedes modificar y la puedes construir en función del caso concreto. Entonces, si yo te digo cómo hago una sentencia, cómo se resuelve un caso concreto, pues te podría dar ejemplos, ¿no? Pero eso cambia completamente de asuntos a asuntos y a veces es la complejidad, a veces es el número de antecedentes, el número de constancias, no lo sé. Pero tal vez eso es lo más apasionante de la... Lo hace singular, como decirlo. Exactamente, con base en el caso concreto. Y evidentemente habrá materias que ya sabemos cómo entrarle en algunos casos, en algunos otros. Y lo bonito del derecho es que todos los días aprendes algo en cuanto a cuestión teórica, en cuanto a cuestión de la ley, pero también en la manera en la que redactas o cómo estructuras una idea. Magistrado, ¿cómo te mantienes actualizado? Entiendo que la chamba de un magistrado debe de ser muchísima, ¿no? Pero ¿cómo te mantienes actualizado? No hay quienes me dicen, yo, ya sabes, no leo todos los viernes el semanario, me viento jurisprudencias, me viento sentencias. ¿Tienes algún...? Pues yo creo que ese es el gran tip de los abogados y de los magistrados, es leer jurisprudencia. Eso es lo más relevante, todos los días estar actualizado, lo que se está probando. Si hay alguna jurisprudencia relevante para lo que te dedicas, pues profundizar en las ejecutorias, y eso es muy importante. Y sobre todo yo creo que la práctica. Yo creo que el estar viendo asunto tras asunto tras asunto todos los días te exige que estés al día. Y si no, pues evidentemente las partes y los colegiados pues te recuerdan, ¿no? Que se te olvidó por ahí algún punto, alguna situación y pues va para atrás y aprendes porque aprendes. Ok, ahora ¿quieres competir para magistrado en materia administrativa y civil? Así es. ¿Por? Bueno, evidentemente... O sea, la respuesta te la puedo decir de muchos lados, pero lo que te puedo decir es que soy un apasionado de la justicia. Evidentemente, las sentencias que dictamos nosotros, quien resuelve las controversias que se dictan en contra de ellas, pues es un tribunal colegiado de circuito. Entonces, evidentemente, sería un crecimiento profesional, un crecimiento personal, pero también sería como que darle un enfoque distinto al derecho, porque evidentemente el trabajo que se hace en un juzgado, en un tribunal de legalidad, como es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene un alcance, tiene una dinámica, tiene una forma de argumentar, y en el caso específico de un tribunal colegiado de circuito, pues es un tribunal de amparo, que tiene otra dinámica, otro alcance y otra forma de argumentar. Entonces, evidentemente, es un crecimiento personal y profesional, además de que siento yo que es donde se puede hacer justicia en mayor medida. ¿Por qué? Pues porque un tribunal colegiado de circuito es un órgano terminal del control es un órgano en el que se toma la última decisión. Terminal. Es un órgano terminal de legalidad, entonces evidentemente ahí se toma la última decisión. La decisión que tomas ahí es la final. Y yo creo que eso sería, como un abogado, yo creo que es apasionante. Yo no creo que haya un abogado que no pudiera aspirar a que la argumentación jurídica que haya hecho en un asunto
no creo que alguien no pudiera aspirar a que eso fuera la decisión final en un expediente. Claro, ok. Magistrado, vienes de la materia administrativa y la materia civil. Bueno, evidentemente la materia civil forma parte, bueno, más bien dicho, la materia administrativa parte de la materia civil, o sea, es la que la nutre. Vemos muchos temas, por ejemplo, en el caso de responsabilidad patrimonial del Estado, todo el tema de daño moral, todos esos temas. Entonces, evidentemente, no es algo distinto, no es algo ajeno. Creo yo que sería más complicado si me metiera en un asunto de materia penal, ahí sí te diría, sería yo el primero en considerar que estoy totalmente poco preparado para esos temas, porque es otro mundo. Ya con las últimas reformas que ha habido, inclusive yo creo que es hasta de una naturaleza completamente distinta, pero la naturaleza civil abreva totalmente la materia administrativa. Evidentemente el fondo habrá que estudiar como en todos los asuntos, pero creo que estoy acostumbrado, tengo años de experiencia para estudiar. Yo les digo mucho a mis alumnos que si tú quieres correr un maratón y nunca has corrido, pues a los 3 minutos te vas a infartar, te va a costar mucho trabajo, muy probablemente no vas a poder y vas a creer que es algo humanamente imposible. Pero si tienes poquito a poquito corriendo, caminando, haciendo ejercicio, pues finalmente vas a acabar pudiéndolo hacer. Yo tengo esa dinámica, digamos que tengo esa condición de estudiar, de prepararme, de leer jurisprudencia y prepararme. Entonces yo creo que sin ningún problema puedo sacar esa responsabilidad adelante. ¿Te gusta la materia laboral? La materia laboral, fíjate que poco. La materia laboral y la materia penal, tuve algunas malas experiencias cuando empecé a litigar. En materia laboral, pues eran aquellas juntas no tan complicadas y tan difíciles. Horribles. Que la verdad es que salí corriendo. Y en la materia penal, pues lo mismo un poquito, ¿no? Lamentablemente tenemos muchos atrasos en la impartición de justicia penal, sobre todo en las fiscalías. Y pues como que son materias que, no te voy a decir que no me gustan, pero me gustan menos. Sabrás que nosotros somos laboralistas. No, los admiro mucho, la verdad es que los admiro, pues es un tema, además la cuestión penal y laboral, la cuestión humana, pues es muy complicada. La cuestión de los trabajadores, de los patrones, es un drama, yo creo, ¿no? Para mucha gente y a lo mejor por eso también un poquito más alejado, pero los felicito, es una materia muy interesante. Hay mucho derecho fiscal en lo laboral. Mucho derecho fiscal. Seguridad social, outsourcing. Bueno, pero lo vemos desde otra perspectiva, evidentemente, desde el tema de los patrones y como contribuyentes, más que el tema de la conflicto laboral entre el patrón y el trabajador, inclusive el tema de seguridad social. La ley de seguro social habla específicamente que los controversias entre los patrones y los trabajadores pues se van a la materia laboral y las consecuencias entre el seguro social y los patrones en materia fiscal, como cuartel las contribuciones, pues se van con nosotros al tribunal. Exacto. Magistrado, sabrás que este video no lo ven solamente abogados, no lo verán solamente abogados. El puesto al que aspiras, exactamente qué hace un magistrado, ¿cómo eso impacta en la vida de una persona de a pie? Pues fíjate que yo creo que esa es la pregunta del millón, sobre todo en el tema de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación y en el tema de las campañas que estamos haciendo, porque lamentablemente para invitar a la gente a votar no solamente tenemos que pedirles el voto, sino que tenemos que explicarles qué es un tribunal colegiado, qué es un magistrado, por qué es diferente a un juez. Es todo un tema, totalmente. Y bueno, pues un magistrado evidentemente es una persona que conforma un tribunal colegiado, es decir, un tribunal conformado, a diferencia de un juzgado que es unitario, con una persona que toma una decisión, es una persona que toma decisiones para resolver controversias en casos concretos. Ok. Magistrado, normalmente vemos a los magistrados como gente de puertas cerradas, ¿no? Gente que a veces resulta ser muy inaccesible o es muy difícil verlos, cosas así. ¿Piensas que un tribunal debe ser de puertas abiertas? ¿No te gusta esta parte? ¿Crees que por la naturaleza de sus funciones no debería ser de puertas abiertas? ¿Te gusta escuchar al litigante? ¿Te gusta escuchar a las partes? Fíjate que yo tengo la costumbre de pedirle a los abogados que siempre atiendan a las personas. Yo tuve la oportunidad de litigar en algún momento y lo que menos me gustaba era que los magistrados no te escucharan. Y a veces ni siquiera son los magistrados, son los secretarios los que no te quieren escuchar o sienten que están en alguna posición en la que no se quieren dar el tiempo a atenderte. Creo yo que es por la dinámica con la que estaba configurado los órganos de impartición de justicia antes de la reforma constitucional. A mí me enseñaron que ser magistrado era estar encerrado en una oficina, escondido atrás de los expedientes y atrás del escritorio con la puerta cerrada. Y creíamos que la manera de generar imparcialidad e independencia era alejarte de la gente, que no te vieran, que no te conocieran, te invitaban a comer, a desayunar, a alguna reunión y no ibas. Creíamos equivocadamente que esa era la manera de ser buenos juzgadores. Inclusive hasta veíamos más de si algún juez era distinto o pensaba diferente. Y ahora con la reforma constitucional, pues algo yo creo positivo que nos ha dado es tener que ir a buscar el voto, venir a entrevistas, estar presentes.
yo creo que nos ha demostrado que a lo mejor sí estábamos muy lejos de la sociedad, no solamente por tener la puerta cerrada o a lo mejor en algunos casos negarse a recibir a la gente, sino porque creo que esta cercanía sí nos está transformando un poquito en cuanto a creer que esta empatía, esta cercanía es mejor y nos convierte en mejores juzgadores. Me decías hace unos minutos que al litigante le debe de gustar la calle. Ahora, con esta reforma, se está buscando que la calle llegue a los servidores públicos. Pues tal vez, no, yo creo, no sé, digo, no puedo hablar por el poder legislativo, por el constituyente, pero sí te puedo decir que está teniendo ese efecto, ese impacto de acercarnos más a la realidad, buscar la calle, buscar a la gente y en esa medida pues generar más simpatía. Ok. Magistrado, fíjate que uno de los problemas que a nosotros, tú lo sabrás cuando fuiste litigante, que de repente nos llegan mucho es, oye, tarda mucho en resolverse mi amparo. Hay mucho rezago en la administración de justicia. ¿Esta parte se puede resolver? Pues yo creo que sí, tenemos que buscar la manera. Hubo un periodo importante en la historia del Poder Judicial de la Federación donde se buscó abatir este problema creando juzgados, y creo que pues no se resolvió. Y no sé si sea el camino correcto, pero sí creo que tenemos que hacer algo. No es posible que una persona tenga que tardarse año y medio, 2 años, 3 años para tener una sentencia definitiva. Se están haciendo intentos con el tema de los medios alternativos de solución de controversias, creo que es un camino correcto, pero también creo que incluyendo algunas herramientas como la inteligencia artificial se puede abatir más. Y en el caso concreto, por ejemplo, te puedo comentar de la justicia administrativa, yo lo veo porque a veces hay asuntos que tú desde el momento en que recibes la demanda sabes cómo se va a resolver. Digo, por la experiencia, por el manejo, y no tienes que agotar todo el procedimiento y yo pudiera decirte, si me lo permitiera la ley, si hubiera algún procedimiento que me diera ese camino, pudiéramos dictar esa sentencia en 30 días, 25 días tal vez. Hay otros asuntos más complejos, pero no son la mayoría, entonces creo yo que también es un tema de burocracia jurisdiccional, no sé cómo decirte, reformas, pero es todo un tema, evidentemente. Suena como a la apariencia del buen derecho, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que como juzgador, lo que te decía en el tema de que te preparas para correr un maratón, después de estar muy preparado, pues igual yo creo que a veces llega un asunto y nada más lo ves y ya sabes por dónde va, por dónde no va. Sí, es verdad, sí pasa. Pero no en todos los casos, evidentemente tampoco somos adivinos, pero sí yo creo que habría, con base en eso, a lo mejor con base en experiencia, si pudiera buscar algún mecanismo para que los asuntos se resolvieran más rápido. ¿Te gusta esa figura de la apariencia del buen derecho? Pues sí, se me hace, creo que fue un éxito y creo que fue un acierto ese tema porque, por ejemplo, en el caso de nosotros que vemos la suspensión, también las medidas cautelares, pues muchas veces cuando ves la demanda, ni siquiera tienes que esperar a ver la contestación y ya sabes cómo se va a resolver porque ya resolviste 3, 4 asuntos iguales anteriormente y hacer que esa persona tenga que resentir los efectos de esa resolución durante cierto tiempo y hasta que se resuelve el fondo, pues se me hace una total injusticia. Claro. Magistrado, ¿te gustan las sentencias en lectura fácil? ¿Te gustan estos formatos de, ya sabes, no? Hace poquito vi una sentencia de un Game Boy, que la colocaron en un videojuego. ¿Te gusta este formato? ¿No te gusta tanto de formato esas sentencias? Pues es que yo creo que tenemos que aspirar a eso. Mira, yo siento, sobre todo en el tema de la reforma y con el tema de la campaña en la que estoy ahorita actualmente, sí me he dado cuenta que existe un divorcio total entre la sociedad y el trabajo de los abogados que tienen cierta especialidad. O sea, como que vivimos en mundos separados. Y yo creo que sí tenemos que tender a que se rompa ese divorcio, se disminuya de alguna manera y tal vez el camino sea el lenguaje simple, llano, más y sobre todo las sentencias no tan elaboradas, porque luego hay sentencias que las lees y no supiste si ganaste o si perdiste. No. Tienes que volverla a leer. Es verdad, sí pasa. Entonces, yo sí creo que entiendo que el derecho es técnico, entiendo que hay palabras y tenemos conceptos, ideas que no podemos transmitir o simplificar a un nivel total, pero yo sí creo que debemos hacer un esfuerzo para que la gente pueda leer la sentencia y entenderla. Ok. Magistrado, déjame regresar un poquito. Fíjate que yo he estado ahí en el tribunal algunas ocasiones y me he encontrado con un tribunal muy organizado, me he encontrado con un tribunal, ¿cómo decírtelo? No quiero utilizar muy bonito, pero me he encontrado con un tribunal como muy organizado, como muy funcional donde tú estás. Entiendo que los titulares llevan una parte jurídica y una parte, digamos, más operativa, ¿no? ¿Cómo logras que un tribunal sea así de organizado? ¿Cómo seleccionas a tu personal? ¿Cómo llevas ese día a día? Bueno, pues evidentemente la parte jurisdiccional la tomamos directamente los magistrados. Uh-huh. La parte administrativa hay un área en una delegación administrativa que se encarga de hacer todo lo necesario para que los magistrados puedan hacer su trabajo, desde la contratación, procesos de selección, todas esas cosas, que haya papel en las impresoras, que haya luz, que haya esté funcionando lo que tenga que funcionar para hacer el trabajo.
y nosotros tratar de meternos en lo menos, porque si no, pues imagínate, si de por sí a veces las sentencias no salen tan rápido como quisiéramos, pues esto genera que sea más el atraso. Oye, y magistrado, quiero preguntarte esta parte. ¿Ustedes cómo es tu día laboral? O sea, normalmente la gente piensa, y te lo prometo porque lo he escuchado en TikTok, que me dicen, no, hombre, el servidor público trabaja de 9 a 3 y se va. No, pues no, la verdad es que es todo lo contrario. Yo creo que puedo hablar por todos los impartidores de justicia. Normalmente, realmente impartir justicia es un servicio público y las cargas que trabajo no nos permiten tener ese tipo de horarios. Evidentemente, en la ley está un horario, evidentemente tratamos de cumplirlo, pero siempre tienes que dar un poquito más. Siempre te terminas llevando trabajo a tu casa, siempre te quedas un poquito más tarde. Si no, las cosas no salen. Las cosas no salen en día a día de todo el personal, siempre es muy entregado, con muchas ganas de avanzar y de tratar de dar un resultado lo más rápido posible. Entonces sí, trabajamos a veces hasta tarde, sobre todo en el caso en el que trabajo actualmente. La dinámica es que conforme en el mes se van configurando, se van integrando los asuntos, los vamos resolviendo y siempre conforme va avanzando el mes, conforme se va acabando, el trabajo se vuelve más porque tenemos que resolver todo en el mes. Okay. Entonces, conforme van avanzando los días del mes, es más trabajo, más derecho, más horas para poder cumplir los tiempos y los momentos y no te puedo asegurar que no es un trabajo de 9 a 3 ni de 9 a 4. Esto es siempre, ¿no? Es una Pues sí, vocación. Sí, y en el Poder Judicial de la Federación es más. Yo en juzgados de distrito la gente se queda tardísimo, sale en la madrugada de trabajar, y en los colegiados igual. Sábados, domingos, cuando yo trabajaba en un tribunal colegiado de circuito, trabajábamos de lunes a domingo, literalmente. Es vocación también, ¿no? Sí, es totalmente. Yo sí me quedo pensando un poquito, algunas personas que están como candidatos y que a lo mejor no tienen la experiencia en un juzgado, en un colegiado, se van a encontrar que son muchas horas de trabajo. Ok. Ahora estás en campaña. ¿Tienes algún tema en redes sociales? ¿Cómo estás llevando tu campaña? Bueno, pues sí, evidentemente estoy en redes sociales, TikTok, es todo un tema. La verdad es que nunca me imaginé tener TikTok, tener Instagram, tener Facebook. Nunca en mi vida lo había hecho, pero la campaña nos ha obligado. He tratado de participar en conferencias, en eventos, he repartido volantes, tratado de acercarme a la gente y tratar de que me conozcan pues como persona y que me permitan seguir haciendo este trabajo ahora en un tribunal colegiado de circuito. Ok. Magistrado, ¿cómo te encontramos en redes sociales? Bueno, alejandro.sanchez.moctezuma en Instagram, en TikTok y en Facebook. ¿Cuál es tu red social favorita? ¿Ninguna? Yo creo que todas. No, realmente es el mismo contenido, lo trato de ajustar, pero pues ha sido también un proceso de aprendizaje muy complejo. Yo creo que admiro ahora a los youtubers y a la gente que se dedica a eso porque no es tan sencillo como se ve. Es complicado. Nosotros tenemos 1 año y medio con TikTok. Ahora rebasamos los 250,000 seguidores y sí llega bastante cosas raras, ¿sabes? Y realmente la gente no sabe lo que hacen ustedes y creo que es información que debe de saber la gente porque es información muy valiosa, ¿no? No, muchas gracias. Magistrado, entonces, color de boleta y número. Es en la boleta rosa, la boleta de magistrados de circuito y con el número 26, en la columna al lado derecho de candidatos hombres hay que poner el número 26. Número 26. Sí. Y es la rosa. La rosa. Okay. Magistrado, ahora que en caso de que resultes vencedor, ¿tienes algunas propuestas en mente? Digo, yo conozco tu trabajo y por la plática que hemos tenido hoy me siento muy tranquilo de conocerte, pero ¿tienes algún tema de propuestas? ¿Tienes algún tema, pues sí, de propuestas? Bueno, pues básicamente yo lo principal es tratar, fíjate que es complicado también este tema porque no somos políticos tradicionales, no podemos prometer que vamos a pavimentar las calles, ponerle luz a las colonias y cosas muy prácticas. Exacto. Y del día al día a la gente, eso no es a lo que nos dedicamos, pero lo que sí puedo aportar es llevarle el profesionalismo, la independencia, la imparcialidad, la experiencia que tengo y sobre todo asegurarle a la gente que yo durante todo el tiempo que tengo como magistrado, como abogado, no tengo denuncias, no tengo quejas, no tengo procedimientos, no tengo temas de acoso sexual, de acoso laboral, no tengo absolutamente nada de eso. Y mi propuesta es llevar este profesionalismo y esta independencia ahora al Poder Judicial de la Federación y también buscar que este acercamiento que están generando las campañas, yo creo que sea lo más importante, no se quede nada más al 1 de junio, sino que sea algo de 9 años y que nos permita tener este tipo de plática, este tipo de acercamientos. La verdad es que estoy muy contento ahorita contigo y creo yo que es algo que nos enriquece mucho y creo que debemos de seguir haciéndolo durante los 9 años que dure el cargo en caso de que fuera electo. Magistrado, en tu experiencia judicial, ¿cuál ha sido el asunto más difícil que te ha tocado resolver o conocer? Pues es que, mira, lo podemos catalogar en el tema de las consecuencias sociales, tal vez que puedan ocurrir por tus fallos. Lo puedes
responder en función de un asunto muy técnico, muy elaborado, o a lo mejor hay muchos casos en los que no hay muchas jurisprudencias o nada construido, sino que tienes que construir desde cero. Entonces, pues más que decirte un caso concreto o un tema específico, pues yo te puedo decir que a lo mejor los temas de responsabilidad patrimonial del Estado, hay algunos casillos por ahí que sí me han impactado por ver las consecuencias que ha tenido la actividad irregular del Estado y el impacto que ha tenido en el gobernado y cómo a través de una sentencia buscas reconstruir en la medida de lo posible la confianza del ciudadano en el Estado. En términos no tan técnicos, ¿qué es esto de la responsabilidad? Bueno, cuando el Estado presta un servicio público de manera deficiente y esa actividad del Estado te genera un daño, con base en la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, el Estado está obligado a pagarte, indemnizarte por el daño que sufriste. Ok, 2 preguntas, magistrado. Me estás diciendo que a veces hay vacíos en el derecho. Pues no es vacío, simple y sencillamente, mira, por ejemplo, no es que el Estado haya hecho algo ilegal, simple y sencillamente pues prestó un servicio público de manera deficiente. Me refiero, hace rato me decías que te ha tocado elaborar sentencias donde tienes que construir. Sí, por supuesto, sí, pues se recuerda que en derecho no solamente está el tema de la interpretación jurídica, también está la construcción y la forma de llenar lagunas en las leyes a través también de la argumentación jurídica. Por eso decíamos que no estudiamos leyes, estudiamos derecho, porque ¿qué pasa si no hay ley? O sea, hay que hacer una construcción para ocupar ese vacío y resolver el caso concreto, porque nosotros no nos podemos negar a resolver un asunto porque no hay ley, porque no hay disposición aplicable. Ese es nuestro trabajo como juzgadores, encontrar, construir esa disposición o esas disposiciones y darle una solución jurídica a un caso concreto. Hay algunos autores que dicen que esta construcción debe de partir de los principios generales de derecho, de la propia experiencia judicial. ¿De dónde viene? Pues yo creo que todo eso, principios del derecho, experiencia, también evidentemente el sentido común. Claro. Ok, magistrado, hay mucho. ¿Te gusta la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Lees sentencias de la Corte Interamericana? ¿No te gusta tanto? Pues es que no me gusta tanto, fíjate, soy como que más, ¿qué te puedo decir? He tenido algunas discusiones con algunos compañeros del Poder Judicial de la Federación en el tema de los derechos humanos y yo sí siento que evidentemente los derechos humanos son algo fundamental y debe de todo el Estado mexicano y toda la construcción que podamos hacer tiene que partir de eso, pero no sé si tenga que llegar al extremo de que se convierta en un tema de que se sale de la realidad, de la normalidad o del sentido común. No sé si me explico. A ver, otra vez. Es que fíjate que me ha tocado algunas sentencias de nosotros en la materia administrativa donde la ley dice una cosa y nosotros interpretamos la ley y resolvemos validez o nulidad. Y a veces sucede que en el Poder Judicial de la Federación, con una interpretación de derechos humanos, le dan otro sentido, otro alcance a la ley, que a veces no es el que está expresamente en la ley. Ese es el tema que en este momento me apasiona mucho y estoy inclusive queriendo escribir algo en relación con ello. ¿Tienes algo escrito ya? Pues estoy empezando a construirlo porque no sé yo si la labor del juez puede ser interpretativa simplemente o si debe de llegar inclusive a sustituir al propio legislador en algunos casos. Esto suena como H.L. Hart, a Robert Alexi, por ahí va, ¿no? Exactamente. Magistrado, ¿cuánto tiempo llevo? Magistrado, me quedo muy picado en esta plática, la verdad. Quiero hacerte abiertamente en grabación una invitación a una parte 2. Ojalá te dé tu agenda, ojalá nos des el espacio para volver a hablar contigo. Me pareció una plática muy interesante. Ya nos compartiste tus redes sociales. No sé si tengas algún último mensaje para el video. Pues solamente invitar a la gente a votar, que nos hagamos conscientes de la oportunidad histórica que tenemos, que no nos quedemos con la idea de que yo no estoy de acuerdo con la reforma judicial y no voy a votar. No, que yo creo que esa discusión ya se acabó, estamos en otro momento y pase lo que pase, estemos de acuerdo o no, el 1 de junio se va a renovar el 50% del Poder Judicial de la Federación. Y creo que tenemos como sociedad todos la obligación de participar, elegir jueces o gente capaz, gente con experiencia, gente profesional, gente técnica, gente que tenga la capacidad de sacar adelante el trabajo y que el Poder Judicial de la Federación sea un poder funcional. Porque si no, evidentemente yo sí creo que existe un riesgo de gobernabilidad en el país. Entonces, los invito a votar, invito a la gente que se concientice, que se informe, que vea quiénes son los candidatos y que participe de manera informada. Recuérdame tu boleta y número. Es en la boleta rosa número 26. Perfecto. Magistrado, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Al contrario, a ti, muchas gracias. Terminamos.